Moi buenas, lectores. Estamos aquí outra vez neste lugar tan afalladizo que é la librería La Llocura de Mieres del Camín, e como entama el curso escolar, esta vez lo que traigo é un par de libros de literatura juvenil para mozos e moces de entre 13 e 17 años, más menos. Estos dos libros, que son Diario de Nol y Cuaderno robado, Diario de Concha, son dos caras de una misma moneda, porque son el diario íntimo de un niño y una niña que son compañeros de clase. Por lo tanto, vais ver en ellos fechos que están vistos desde dos perspectivas. El autor de estos libros es Vicente García Oliva, que es uno de los pioneros de la literatura infantil y juvenil asturiano. Como veis, este libro, esta es la edición vintage, pero está reeditado por Trave de recién. Este libro fue editado en 1988 y los fechos están más o menos ambientados en el 85, con lo cual los adolescentes de guay que lo llevan pues van a leer como era la adolescencia de los padres, más bien. Pero bueno, realmente son libros que yo creo que abrillaron bien. Bueno, tengo que decir que el Diario de Concha, a pesar de eso, de que narra los mismos fechos, por lo tanto está otra vez también ambientado en el 85, pues escribióse, o por lo menos publicóse muchísimo más tarde. Hay unos añucos. El caso es que yo non sei si é el fecho de ser la perspectiva dun mozo e dunha moza o de la perspectiva que dieron los años, que tuvo mucho más tiempo para escribirlo. Sí que hay una diferencia entre los dos diarios, lo cual también puede estar bien, y esto digo ya para los profes de asturiano, porque pues hielo leer uno en un curso, otro en otro, ponerlo y compararlo. El caso es que, bueno, el Diario de Nol, pues es un diario, y el diario de un mozo que tiene una familia, bueno, ahora normal, digamos que en el 85 no era tan normal tener los padres separados y que la madre tuviera otra parella. También que, bueno, el autor buscaba un poco normalizar esa situación. Así que así, bueno, yo de un rapaz que las preocupaciones son un poco pues la escuela, el fútbol, les mozuques que prestaban, hasta que se cruza en el so camín Concha. Entonces, el Diario de Concha y el diario de una mocina también de 13-14 años, pero que sufre una situación de violencia familiar. Por lo tanto, el tono que tiene y las situaciones que describe pues son un poco más delicadas. Por eso digo que a lo mejor, bueno, pues es conveniente tratar un libro para un curso, otro libro para otro, o ya los dos a la vez, porque yo pienso que ya un buen ejemplo de literatura juvenil que, siendo para todos los públicos, pues atrévese a tratar temas un poco complicados. Pero merece la pena porque también está muy bien. Una de las cosas para las que sirve la literatura y para cultivar la empatía y el ser capaz de ver las cosas de una forma diferente y ponerse en el lugar de otras personas. Este es uno de los libros de los primeros que leí yo por mi propio interés en asturiano, tengo ahí un cariño especial, tengo que decirlo. Bueno, voy a llevaros un poquillín del Diario de Nol. A ver, 6 de febrero de 1985. Ya pasó todo, ya tengo 14 años y sin embargo non mal cuento diferente de ayer. O sí, non sé. Siento neste momento unha mezcladura de encamientos, de sensaciones dixebraes. Quizás los mesmos sentimientos que se produxeron a lo largo del día. Nel colexio, felicitaciones, algún tirón de orelles e dellos consellos de profesores sobre el bon comportamiento que agora se espera de mí, pues ya es un paisano. Al mediodía, telefonazo de Carolina, que muchas felicidades, que me tiene un regalo, que me lo va a llevar a la merienda, que si puede ir con Saulo, que lle prestaría. Claro, por qué non? Da fechamente ya soy mayor, polo menos ya miento como los mayores. Mi opa, que te dixo? Asina que va Saulo tamén, Muy bien, cuanto máis xente mellor. Amás, asina non tô yo solo con toda a mocedad que sempre me facéis máis viejo de lo que soy. Como dixe, que bien mienten los mayores. El Rinconín, una tarde pero guapa. Xuegos, regalos, unes veles que se apaguen, toda esa la primera,
los collacios que me arrodien, que me faen sentirme importante. Güey es el mocín. ¿Qué llentos lo que falla? ¿Por qué non me encuentro feliz del todo? Oye que la felicidad non lle más que eso. Un sentirse importante mientras un bichín te enrieda na boca al estómago. Concha, con un llazo extraño pente los rizos del so pelo prieto. Dame un par de besos nes mexelles. Extrañamente nun mar roxa la cara. Tras les gafes, los güellos tienen un rellumo picardioso, como si quisieran transmitir un mensaje. Apúrreme un paquetín cuadradín. Un libro, claro, desenvuélvolo, y una edición perguapa de Robinson Crusoe, encodernada en pil roxa con lletres doraes. Pescancio que hai unha dedicatoria escrita dientro, pero paezme que non lle el momento falleizo para leela. Amás, outros regalos enllénenme les manes e toda a xente falame al mesmo tiempo. Sigo desenvolviendo e remanecen los meus huellos noutros libros. Un xogo de extraterrestres moi complicado, un bolígrafo plateado perguapo e outras cuantas máis cosas de valir diverso. E agora vollevos la dedicatoria que escribió Concha cuando por fin acaba la fiesta e va para casa, en olle la dedicatoria. Desecute alcordeme de que non lle eren todavía la dedicatoria de Concha, asina que llevantéme, caciplé entre papeles e regalos e saqué el libro roxo con lletres doraes. Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Abrilo, golía papel nuevo. Con una letra grande y angulosa, Concha escribiera esto que copio aquí en el diario. Cuando de alguna vegada te sientas solo o abandonado, cuando camientes que te encuentres nunha isla desierta, alluñao de tos, acuérdate de que, como Robinson, non debemos rendirnos. Hai que luchar con un mesmo, siempre con la esperanza de que aparecerá un viernes para facernos compañía e un barco para fuxir de la soledad. Un beso, Robinson Enol, Concha. Dempués, sí, una llárima esnizóse de los meus huellos, pero una na más. Enxuguela con la mano e sentéme a escribir aquí, porque pese a todo, agora estoy seguro de que yo non soy un Robinson. Bueno, si vos prestó el planteamiento, si vos prestó lo que acabo de leer, tenéis aquí en baixo, en la descripción del vídeo, el enlace que os va a llevar a la tienda online de Trave para que podáis mercarlo si vos presta. Aunque ya sabéis que también se puede pedir en cualquier librería que tengáis a mano. Y con esto más nada, despídeme hasta la siguiente vez y un abrazo.